Buenas noches. La 8 lo tiene todo preparado para una nueva entrega del Filandón. En unos instantes la conversación versará sobre el sector agroalimentario. Charlaremos en nuestro programa con Beatriz Escudero, presidenta de Vitartis, Asociación de Industrias Alimentarias de Castilla y León. Un sector ejemplar y resiliente a lo largo de la pandemia. Su presidenta nos presentará las muchas novedades e inquietudes de este sector agroalimentario pujante en nuestra comunidad, importante en la provincia de León. Hoy en el Filandón, Beatriz Escudero, presidenta de Vitartis. La noche de los miércoles en la 8 es noche del Filandón, tiempo para la conversación serena, reflexiva, sosegada, con un invitado de actualidad que pasamos a presentar ya. Beatriz Escudero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Damos la bienvenida a la presidenta de Vitartis, la Asociación de Industrias Alimentarias de Castilla y León. Y para conversar con ella, la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez, buenas noches. Buenas noches. El director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Y en León, el director de la 8 León, Juan Francisco Martín. Juanfran, muy buenas noches. Buenas noches. Hay muchas preguntas, Bea. Rompemos rápidamente el fuego porque los interlocutores tienen muchas ganas de preguntar. Perfecto, Marisa. encantada. Yo haría un poco de recordatorio de que llegaste a Vitartis en el febrero, creo, de 2018. Un reto ambicioso, un sector pujante en Castilla y León. Sin embargo, el reto y el desafío llegó en 2020. ¿Cómo se plantea la presidenta de Vitartis en ese momento gestionar una situación de pandemia donde el sector agroalimentario iba a ser fundamental porque el temor al desabastecimiento era lo que se movía en la calle? ¿Cómo lo gestionaste? Fíjate, en primer lugar yo creo que nos pasó un poco como todos, o sea, con una incertidumbre y con una sensación de realmente dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero si algo ha caracterizado siempre a Vitartis ha sido, por un lado, el compromiso, la responsabilidad y la colaboración. Entonces, de lo que éramos conscientes, ya no solamente mi labor como presidenta, sino todo lo que era toda la junta directiva y todo el equipo, todas las personas que trabajan en Vitartis, era el momento realmente de demostrar que estábamos ahí y que estábamos todos juntos y que estábamos para apoyar. Entonces, a lo que dediqué, fíjate, mucho tiempo fue, por un lado, a llamar y a escuchar, porque cada uno te iba contando además un poco, porque claro, es decir, hablamos del sector agroalimentario como un sector que ha salido fortalecido de toda esta situación, pero es cierto que todo lo que tiene que ver con, o sea, digamos, la industria alimentaria, que está vinculada con la alimentación organizada, sí que es verdad que ha crecido mucho, pero toda aquella industria que está muy relacionada con el canal Horeca, con la restauración, pues evidentemente ha salido muy perjudicada. Entonces teníamos pues desde casos de empresas que estaban desbordadas y que no sabían muy bien cómo afrontar para poder tener eso, para tener ese correcto abastecimiento, sabiendo que eso iba a suponer el asumir unos sobrecostes. Teníamos empresas, pues os puedo poner casos, así casos puntuales, ¿no? Una empresa que te llama y te dice, oye, es que tengo a 3 personas que son de la misma familia, que trabajan las 3 conmigo en la empresa, pero claro, como para venir a trabajar cada uno tiene que venir en su propio vehículo, lo que no tiene son 3 coches para poder venir a trabajar. Entonces, pues os cuento, o sea, problemas como este. Teníamos una inseguridad jurídica tremenda, porque íbamos a golpe de Real Decreto, venga, a ver cuál sale hoy y a ver cómo lo interpretábamos, a ver cómo éramos capaces de cumplir. Y todo esto teniendo claro que lo primero que teníamos que hacer era eso, era garantizar que había un correcto abastecimiento. Pero además teníamos que garantizar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, la seguridad alimentaria, que era algo básico, ¿vale? Y ser capaces además con todo esto de ser solidarios. Y algo en lo que creo que además hemos sido ejemplares, y ha sido que desde el primer momento no solamente nos ocupamos de eso, que era básico, sino que también nos tuvimos que ocupar de la liquidez de las empresas, que era algo fundamental, y también nos tuvimos que ocupar de pensar a largo plazo y cuál iba a ser un nuevo plan estratégico. Entonces, con todo esto fuimos trabajando a lo largo de la pandemia. De hecho, incluso en Vitartis tuvimos también muchas conversaciones con gente a la que considerábamos expertos y gente que sabía mucho del sector y de tendencias, y preparamos también nuestro plan estratégico nuevo. Cogimos el plan estratégico que teníamos en Vitartis, lo rompimos y hicimos plan estratégico nuevo de aquí para los próximos años. O sea que ha sido un trabajo intenso. Tenemos mucho que hablar y sobre todo pero como ha sacado el canal Horeca, que para los oyentes que quizá no estén familiarizados es el de hoteles, restaurantes y cafeterías.
Todo esto ha supuesto un bajón tremendo, económicamente difícil de sostener. Ha bajado mucho, eso lo sabemos todos, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? Poniéndonos en la tesitura de que a partir de Semana Santa, con un volumen de habitantes vacunado importante, empecemos a recuperarnos. ¿Cuánto tiempo va a recuperar o tardar en recuperar ese canal que no solo es el restaurante? Porque la gente puede pensar que en fin, que solo es el camarero, no, es el que sirve la cerveza, la Coca-Cola, los pinchos, etcétera. Todo eso, ¿cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? Bueno, me encantaría poder contestarte eso con una cifra, con un momento exacto. Lo que sí sabemos es que se recuperará en el momento en el que seamos capaces de trasladar la imagen de país seguro, que eso es lo que realmente es importante. Porque, como bien tú decías, ya no solamente es que todos los hoteles, restaurantes o cafeterías, los que están vinculados a nuestra actividad diaria, a lo que los propios ciudadanos de León, de Castilla y León o de España vamos haciendo, sino está muy vinculado al turismo. Por lo tanto, el momento en el que seamos capaces de ser un país seguro será cuando realmente eso empiece a recuperarse. Entonces, aunque a finales del año pasado se hablaba de Semana Santa, de principios del verano, ahora ya se empieza a escuchar más, a ver si para después del verano, que tenga una recuperación real hasta el 2022 va a ser difícil. Una recuperación así plena, pero poco a poco iremos avanzando, pero hasta ese año va a ser difícil. Da muchísimo miedo eso, ¿no? Y a mí una cifra muy larga, ¿no? Correcto, sí, pero esa es la realidad. Muy larga. Y ya no solamente, a mí lo que me preocupa sobre todo ya no solamente es cuánto vamos a tardar en recuperarnos, sino cuántos van a volver a abrir, cuántos negocios se van a perder, cuántos empleos directos e indirectos no vamos a poder recuperar en el sector. Porque realmente que sea un sector que ha tenido que estar cerrado, prácticamente cerrado durante tanto tiempo, cuando además no ha habido ayudas, realmente es muy complicado, ¿eh? ¿Y no tenéis un cálculo aproximado? No tenemos. Porque el cálculo que se dice es 30% de locales cerrados. Ese es el cálculo que se hace. ¿Pero 30% se hace por decir algo o porque tenemos un cálculo? Hombre, empieza a haber ya cifras en cuanto a lo que ha sido pérdida de empleo en el sector en el año pasado, en cuanto ya empieza a haber cifras de lo que suponen los negocios, a tanto negocios como empleo, pero todavía realmente no se sabe, no hay unas cifras reales, porque ten en cuenta que además, como todavía hay muchos ERTEs también, pues esto, las cifras no las tenemos claras en cuanto a lo que supone, lo que son los negocios que tienen relación con lo que hablamos con la hostelería en particular. ¿Y cómo de determinante para llegar a ese punto de reactivación pueden llegar a ser los fondos europeos de lo que llamamos recuperación y resiliencia? Ahora están a punto de llegar esos 27.000 millones del primer ejercicio, llegar a muchos más, pero parece que estamos subastando esos millones a ver en qué sector va a caer. Los del sector agroalimentario estáis intentando rascar una poquita cantidad de esos millones, pero parece que todo lo fiamos a esa cantidad, a esos millones que llegan de Europa y que parece que son la salvación. No sé cuánto porcentaje de salvación se encuentra en esas ayudas. Bueno, realmente al final todo el cómo repercutan esas ayudas en el sector agroalimentario, va a depender, por un lado, de cómo definamos el modelo productivo que queremos, que tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es, con muchos menos recursos, conseguir muchos más alimentos, que además tienen que ser mucho más sostenibles, más saludables, porque tenemos que atender a mucha más población. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, ten en cuenta que de los 70.000 millones que llegarán de los fondos de recuperación, como comentabas, al sector agroalimentario solamente le corresponden como ayudas no reembolsables 1.769 millones. A eso le puedes sumar también, si quieres, los 718 millones que van a llegar al Plan de Desarrollo Rural, con los fondos, los Next Generation. Personalmente pienso que son muy pocos fondos. Eso no es acorde con la relevancia que tiene el sector. O sea, realmente, te hablo de España, te hablo de Castilla y León, pero si habláramos de León pienso exactamente lo mismo. Creo que el sector agroalimentario es un sector no solamente relevante, es que tendríamos que ser la seña de identidad y lo podríamos hacer. Y es verdad que creo que los fondos son escasos. ¿Qué ocurre después? Que, como te decía, es muy importante que si esos fondos se fijan, no para que seamos más grandes, sino para que seamos capaces de ser mejores, si además se tienen en cuenta las necesidades reales de las pymes y si además la administración pública se prepara para la recepción de esos fondos. ¿Por qué digo esto? Porque van a llegar fondos que son 4 veces los fondos que estamos acostumbrados a que lleguen de Europa. Y una de las preguntas sería, ¿está la administración pública preparada para gestionar estos fondos? Bueno, pues nosotros esto, el fantasma de los minos, quizás. Bueno, eso le tenemos todos un miedo enorme, porque yo creo que efectivamente no podemos repetir. Por eso te decía que tiene que venir a la economía real, porque no podemos repetir
esos errores que ya hemos cometido en el pasado. Así que bueno, veremos a ver. Juan Francisco Martín, tienes la palabra. Hola Beatriz, buenas noches. Buenas noches. Encantado. Igualmente. Yo, sondeando un poquito y visionando la página web de la asociación, me ha llamado la atención mucho una pestaña que hay que dice Alimentos del Futuro. Viviendo en una comunidad como la nuestra, en una provincia como la nuestra, que tiene ese enriquecimiento del producto tradicional, el de siempre, el de verdad, el que tiene esa denominación de origen, esa marca de calidad, ¿cómo conjuga una tierra como esta con esos alimentos del futuro? Bueno, primero te aclaro un poco, es decir, cuando hablamos en Vitartis de alimentos del futuro es porque nosotros cada 2 años sacamos una publicación en la que ponemos los casos de innovación de nuestros socios, ¿no? Algunos de los casos de innovación, que puede ser innovación en producto, puede ser innovación en buenas prácticas, es decir, incluso en organización. Nuestros socios tecnológicos también nos ponen casos de innovación en este aspecto, y sobre todo lo que tratamos de reflejar ahí es eso, es que la gente piensa en general, conocemos muy poco nuestra tierra y muy poco las empresas que hay aquí, y en general la gente piensa que el sector agroalimentario es un sector muy tradicional, y la realidad es que es un sector tremendamente innovador, y yo creo que claro que se puede conjugar muchísimo y podemos hacer muchas cosas. Mira, fíjate, para mí el futuro de León en cuanto a la innovación en el sector agroalimentario pasa por ser capaces de colaborar con el sector turístico y el gastronómico. A ver, tenemos 2 patrimonios de la humanidad, 2 figuras patrimonio de la humanidad. Tenemos 3 restaurantes estrella Michelin. Tenemos 17 marcas de garantía de calidad. Somos la provincia de España con más marcas de garantía de calidad. Entonces, si somos capaces, de verdad, de, primero, hacer una integración entre el sector primario y la transformación, y somos capaces de hacer una colaboración conjunta y preparar proyectos conjuntos, el sector agroalimentario, lo que te decía, el sector gastronómico y el turismo, podemos ser una provincia con una singularidad que nos permita de verdad ser innovadores en muchísimos aspectos, ¿sabes? Entonces, para mí ese sería un poco el eje en el que tendríamos que trabajar en León para la innovación, con la colaboración siempre, y esa colaboración transversal. Yo estoy convencido de que eso que dice es verdad, pero el inicio de las frases siempre son, si somos capaces de, si somos capaces de hacer, si somos capaces de, ¿por qué no somos capaces de hacerlo? Es decir, en Castilla y León hay 3.000 compañías en el sector agroalimentario. Hay 56.000 puestos de trabajo. El 23,5% de la facturación total de Castilla y León pertenece al sector agroalimentario. Y seguimos pensando en si somos capaces de. En León, en el Bierzo, fuimos capaces de anunciar la creación de Bierzo Hub, aquella plataforma que iba a ser 2017, estamos en 2021, y de la plataforma ni rastro. Y sin embargo vemos que ahora hay una plataforma que el gobierno anuncia que se va a poner en Medina del Campo, y en Castilla y León Medina del Campo está bien, pero el Bierzo tiene esas 13 figuras de calidad, o sea 7, y aquí no decimos nada, no pasa nada. O sea, nos anunciaron el Bierzo Hub como la panacea, nos anuncian ahora Medina del Campo y no protestamos nada. Claro. Es decir, si somos capaces, si fuéramos capaces, pero no somos. Te voy a dar mi opinión. Tenemos 2 problemas para ser capaces. Uno, el individualismo. Somos en general, voy a hablar más por los leoneses que conozco más, ¿no? En general, y los bercianos lo mismo, te quiero decir. Somos muy individualistas, somos desconfiados, ese es uno de los problemas que tenemos. Y el segundo problema que hemos tenido es que hemos vivido muy bien, hemos sido ricos. Y cuando tienes la barriga llena, es muy complicado realmente que te plantees este tipo de cuestiones. Esa es nuestra realidad, a mí me parece dura, pero es que esa es la realidad. Entonces, hemos vivido muy bien, entonces, ¿por qué teníamos que preocuparnos de hacer cosas en conjunto? ¿Por qué teníamos que preocuparnos de buscar alternativas? No había ningún motivo. Hablamos de Castilla y León en cuanto a que somos una comunidad, mira, somos en el sector agroalimentario, Castilla y León somos el primer territorio, o sea, dentro de España, vamos, somos la comunidad que dedica un mayor territorio al sector agroalimentario. Somos la tercera en cuanto a volumen de negocio. ¿Qué pasa? Que es que nos sobra, o sea, tenemos agua que nos sobra, tenemos territorio que nos sobra, entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar realmente de hacer cuestiones que permitan esta innovación? Hablabas de un proyecto que se va a implantar en Medina. No tiene por qué haber un único proyecto.
¿vale? Entonces, yo creo que si Medina del Campo se promociona o se pretende tener un proyecto que tenga unas características, teniendo en cuenta que la situación de Medina del Campo es bastante, digamos, está bastante en el centro de la comunidad, yo lo veo perfecto. Ahora, si habláramos de León, o si quieres, si hablando un poco del Bierzo en particular, yo he defendido muchísimas veces que hay un modelo que a mí me encanta y que además me sorprende y que me encantaría copiar, porque innovar también es copiar y adaptar, que es el modelo que tiene Cajamar con la estación experimental que tiene en Almería. Es impresionante aquello. O sea, lo que han construido es un proyecto en lo que buscan es, primero, atraer un conocimiento, con ese conocimiento lo que hacen es investigación y desarrollo, ¿vale? Generan un montón de mejoras que se quedan en ese territorio. Entonces, a mí lo que me gustaría realmente traer para aquí, para el Bierzo, y fueron uno de los temas que se trató en Bierzo Hub, pero después no hubo un seguimiento por parte de la Junta, tampoco hubo una demanda por parte de los que estamos aquí, que muchas veces seguimos esperando a que vengan de fuera a traernos las cosas y nosotros no somos capaces de demandar, por un lado, lo que necesitamos y de estar en los sitios donde se toman las decisiones, que eso también es importante, pero a mí lo que me gustaría traer es ese modelo. Si somos capaces de traer el conocimiento, adaptarlo realmente al tipo de cultivos que tenemos en la zona que tienen tantísima calidad y somos capaces a partir de ahí de generar esa innovación, pues para mí este sería el proyecto perfecto. Ese es el debate eterno, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que poner primero los mimbres para el cesto, la administración o los empresarios? Y estamos permanentemente en ese debate. Yo me apunto a las palabras del presidente de la Diputación que hizo en este mismo programa en el que decía que la inversión pública tenía que ir de la mano acompasada a la inversión privada. Pero, sin embargo, la inversión privada también está esperando a que la pública haga algo, porque no nos atrevemos a hacerlo. En fin, ya sé que usted como empresaria privada me va a decir que no, pero la realidad es que sí, es que estamos esperando a que nos pongan en el escenario y luego ya cuando nos pongan en el escenario ya vamos nosotros, ¿no? Te lo voy a matizar. Evidentemente, sí, te lo voy a matizar y te digo por qué, porque vamos a ver, evidentemente claro que tiene que ir de la mano, pero lo que necesita un empresario es decir, vale, yo voy a hacer una inversión, pero necesito garantizar que tú también la vas a hacer. Y muchas veces eso es lo más difícil de garantizar, que esa inversión se va a hacer. Y te pongo otro ejemplo que es relativamente fácil, ¿no? Que decimos, bueno, queremos que haya empresas y queremos que haya inversión de empresas, incluso vamos a facilitar la inversión de empresas en entornos rurales. Y te digo, vale, fenomenal. ¿Y dónde están las conexiones digitales? ¿Pones tú las conexiones digitales? Garantízame que pones las conexiones digitales y entonces realmente será mucho más fácil atraer a empresas. Ya, pero la administración dice, garantízame tú que hay demanda y luego yo la pongo. Vamos a ver, hay demanda en el sector agroalimentario. Necesitamos. Ojo, que hago de abogado del diablo, no digo que yo sea el que lo piense, pero es verdad que el empresario dice, ponme la conexión y la administración le dice, ponme la demanda. Y es la pescadilla que se muerde la cola y al final no salimos adelante, al final es así. ¿Quién coge el toro por los cuernos? Pero tiene que ser, vamos a ver, quien tiene que crear, a la administración pública lo único que le pedimos es que cree el marco de actuación, porque ese es su trabajo, esa es su responsabilidad. Si ellos crean ese marco, ¿qué pasa? Que para que ellos puedan definir, oye, realmente, ¿qué es lo que necesitáis las empresas para poder instalaros aquí o para poder crecer aquí? Mira, nosotros lo vamos a decir, necesitamos esto, esto y esto. Y tienes nuestro compromiso, pero tenéis que hacer esto, si no, va a ser muy difícil atraer a empresas y proyectos a esta zona, porque no se van a ir a otra, donde tengan a lo mejor unas comunicaciones mucho más fáciles o donde tengan una logística mucho mejor o por donde tengan otra serie de cuestiones. Pero claro que tienen que tener ese compromiso en crear ese marco. Nuestra primera participación, como os digo, es eso, es definir estas cuestiones. Ahora, claro, si resulta que nos encontramos con que en el caso de Castilla y León tenemos 9 de cada 10 núcleos de población de Castilla y León son zonas blancas, es decir, son zonas que ni siquiera tienen 30 megas de internet como para poder instalarse, ¿qué pretendemos? Y ya no es los 30 megas de muchísimas zonas del medio rural, sino que tampoco hay gente que disfrute, aunque sea de esas 30 megas. La despoblación, lo hemos hablado en esta mesa muchas veces, es una situación ya crítica de esta comunidad, también de esta provincia, y sin embargo parece que estamos todavía esperando soluciones del maná, claro, que es lo que hablaba antes, ¿no? Claro, pero fíjate, tenemos 560.000 habitantes dentro de la comunidad de Castilla y León, no disponen de banda ancha, o sea, de una banda superior a 30 megas. 560.000 habitantes. Pero es que hay datos que todavía son mucho, a mí me parecen mucho más graves. 85 de los 350 polígonos industriales que tenemos en Castilla y León no tienen servicio de banda ancha.
O sea, el 25% de los polígonos industriales, que es lo que se supone que tienes que lo primero que dices, bueno, creo aquí una infraestructura para que haya después este desarrollo. Pero si no tienen infraestructuras digitales, bueno, ¿qué queremos después? Sea por eso que hay muchísimos polígonos prácticamente desmantelados, porque Correcto. no se asientan empresas, no son atractivas. Yo ya cuestiono mucho el que se implanten empresas en el medio rural, porque es verdad que ni siquiera teletrabajando se puede llevar a cabo, ¿no? Todavía nos queda mucho por andar. Claro, mira, este es un tema, fíjate, últimamente hablamos muchísimo de si puede ser el entorno rural o sea, precisamente para paliar esa despoblación, si el teletrabajo puede ser una buena salida. Tú dices, vale, fenomenal, pero ¿qué necesitan esas personas para poder vivir en ese entorno rural? Necesitas poder garantizar unas cuestiones mínimas, tener unas buenas comunicaciones, unas comunicaciones aceptables, ¿no? Tanto digitales como físicas. Y luego necesitas poder tener acceso a recursos sanitarios, o a recursos formativos, incluso a recursos culturales. ¿Cómo puedes conseguir eso? Si tienes una buena infraestructura digital. Entonces, o empezamos por ahí, o si no va a ser muy difícil que realmente consigamos que poblaciones en nuestra provincia que son tremendamente atractivas realmente puedan suponer una opción de futuro para los jóvenes si no tienen ese mínimo que ellos necesitan. Le damos una vuelta a la digitalización y hablamos de las empresas. ¿Están preparadas las empresas, las pymes, en Castilla y León, del sector agroalimentario, para abordar la digitalización con garantías y poder estar en el mercado, incluso en las exportaciones, pues con solvencia? Porque esa es otra del ADN de Vitartis, ¿no? Sí, la digitalización. Total, mira, vamos a ver, en Vitartis lo que trabajamos muchísimo, yo os decía que igual que trabajamos mucho la colaboración, trabajamos muchísimo la sostenibilidad, y uno de los aspectos fundamentales dentro de la sostenibilidad, evidentemente, es la digitalización. Si habláramos de las 3.000 empresas que comentaba Joaquín antes, evidentemente, si tenemos en cuenta que el 87% de las empresas son micropymes, pues es verdad que es mucho más difícil que estén adaptadas. Es decir, hay una enorme diferencia entre unos proyectos y otros. Ahora, dentro de las empresas socias de Vitartis, porque además es algo que llevamos mucho tiempo trabajando, sí que tenemos realmente dentro de nuestras estrategias, dentro de nuestros planes estratégicos, está la digitalización, está todos los aspectos que tienen que ver con la industria 4.0 y está todos aquellos elementos que nos van a permitir, porque nos van a facilitar el trabajo, nos van a permitir ser mucho más eficientes en el uso de recursos y mucho más eficientes en nuestro trabajo, y nos van a permitir el acceso, también como decías tú en las exportaciones, el acceso a otros mercados, que es la manera más sencilla de conseguirlo. Sí, pero a día de hoy, ¿qué porcentaje tenemos de digitalización en nuestras empresas para abordar esto? ¿Sabes lo que pasa? Que es que la digitalización no es una cosa que tú puedas medir en un porcentaje, porque es que es un viaje. O sea, la digitalización es un proceso que tú empiezas con cosas más pequeñas, pues eso, teniendo determinadas herramientas, que luego vas ampliando, que luego vas mejorando. Entonces, en las industrias de Vitartis sí que te puedo decir que casi el 100% de las industrias están inmersas en algún proceso de digitalización, pero es que es mucho. Industrias que no se pueden decir o calificar como micropymes, como poco son pymes o más allá de pymes. Tenemos de todo, Joaquín. Pero pocas. Lo que quiero decir es que al final una empresa familiar, que yo creo que el tejido agroalimentario de Castilla y León es familiar, es decir, muy pequeño, no tiene potencia suficiente como para hacer todo esto, la digitalización, internacionalización, todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos falta? Asociacionismo, cooperativismo, creación, conformación de clúster, como lo queramos llamar. Sí. Eso nos falta. Nos falta dimensión. Y luego nos falta otra cosa. En la Universidad de Salamanca ahora mismo se está planteando crear un campus agroalimentario. Y mientras tanto, la Universidad de León no hace lo propio. Y no tenemos una conexión entre las empresas y la universidad. De manera que los estudios no van acompasados con la teórica o el teórico tejido empresarial agroalimentario de la provincia de León, que es potentísimo, y sin embargo es Salamanca quien se plantea crear un campus agroalimentario. ¿Por qué todo ese tipo de cosas no lo conseguimos en León? Que yo interpreto que es, por una parte, cierta desidia de la política, pero también interpreto que es una falta de cooperación entre las propias empresas, las pequeñas y las grandes, de agroalimentación. Mira, en ese aspecto te digo, dentro de los socios de Vitartis no solamente están las empresas agroalimentarias, sino que también tenemos socios tecnológicos. Y dentro de los socios tecnológicos tenemos a todas las universidades públicas de nuestra comunidad, es decir, la Universidad de Salamanca es socia de Vitartis, igual que lo es la Universidad de León. Entonces, cuando uno
cuando una universidad plantea, en este caso el campus agroalimentario que plantea Salamanca, evidentemente lo hace pensando en la formación y lo hace pensando también en el tejido empresarial que tiene en su zona de influencia. Mira, nosotros en Vitartis acabamos de presentar un plan de mitigación y de adaptación del cambio climático, y la universidad con la que hemos trabajado todo este plan ha sido con la ULE, ha sido con la Universidad de León. Y ha sido un plan en el que hemos estado identificando cuáles eran los riesgos principales que teníamos de cara a futuro y qué tipo de acciones se podían llevar a cabo para paliar todo esto, como te decía, y para adaptarnos por otro lado. Entonces sí que se van haciendo cosas. Es verdad que todavía nos queda mucha más colaboración y todavía nos queda mucho más trabajo por hacer. Esto en lo referente a este aspecto que comentabas. Lo que te referías en cuanto a las micropymes, efectivamente, claro que somos, como te decía antes, es que el 87,5% son empresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, claro que necesitamos o ganar dimensión, integración, y para eso también los fondos europeos esperemos que nos ayuden un poquito también a conseguir eso, y evidentemente mucha más colaboración, pero partimos de una cultura, y partimos de una cultura que somos muy individualistas. Entonces, cambiar una cultura, que es algo importante, incluso para la digitalización, necesitamos también esta transformación cultural. Esto nos va a llevar mucho tiempo. Beatriz, mucho tiempo. Con tertulios, Juanfran, retomamos contigo en el filandón a la vuelta de la publicidad. Hacemos una pequeña pausa. Seguimos en la 8, en la noche del filandón, la noche de los miércoles, hablando de agroalimentación con la presidenta de Vitartis, Asociación de Industrias Alimentarias de Castilla y León. Le damos la palabra a Juan Francisco Martín, director de la 8 León, para que retome la conversación. Bueno, aquí vivimos en una provincia donde apenas en unos pocos kilómetros se cierra el ciclo completo de lo que es el ciclo alimenticio, ¿no? Podemos encontrar agricultores, ganaderos, distribuidores. La pregunta es muy directa. ¿Qué se puede hacer desde la asociación para hacer que ese producto que tiene un precio en origen no se desborde y sea un precio completamente diferente luego en consumo? ¿Qué se puede hacer para equilibrar eso? Mira, ese es un tema en el que ya venimos trabajando desde hace muchísimos años, y es en tratar de tener esa colaboración a lo largo de toda la cadena, el sector primario, la industria y la distribución, precisamente para que, de la misma manera que todos generan valor, todos tengan esa rentabilidad y tengan ese beneficio que necesitan. Entonces, para eso sigue siendo fundamental esa colaboración, y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ello, pero hace falta también que el consumidor esté dispuesto a reconocer el valor que aporta cada uno de los eslabones. Porque muchas veces lo que piensa el consumidor es que el que genera el trabajo es el sector primario, y que luego el resto, digamos, un poco lo que hacemos es ir aprovechándonos de ese trabajo, y eso no es verdad, porque el sector primario, claro que es fundamental, es clave, pero la innovación y las necesidades del cliente se van trasladando desde el último eslabón hacia atrás. Entonces, la distribución, que es la que está más cercana al cliente, es la que nos va indicando hacia atrás eso, cuáles son los gustos y qué es lo que realmente desea en ese momento el cliente. A partir de ahí, nosotros lo hacemos y lo tenemos que hacer con el sector primario. Y se van trasladando esas buenas prácticas, y se va trasladando esa necesidad de innovar, y se va trasladando todo ese conocimiento y todo ese buen hacer para que después el producto esté en manos del consumidor. El problema muchas veces, Juanfran, es que hablamos de una manera, pensamos de una forma, pero luego compramos de otra. Es decir, el problema real está cuando el consumidor muchas veces lo único que valora es el precio, y lo único que valora es cuando se habla de que este es el precio en origen y este es el precio final, y lo que muchas veces no se preocupa en conocer es eso, todo ese valor que se genera por el medio y cuánto supone eso, o sea, qué precio es. ¿No sería una aportación que cuando el consumidor consume ese producto tenga una trazabilidad del precio? Es decir, que sepa qué está pagando, qué es lo que cuesta en origen y el proceso hasta ese precio final. Hombre, vamos a ver, hay un tema que además antes hablábamos de digitalización y que tiene que ver con la transparencia y con una de las herramientas, que es el blockchain. Evidentemente el blockchain lo que nos va a dar cuando se pueda ir implantando, que repito que esto tiene que ir poco a poco, como comentaba antes, para mí esto es un viaje, esto sí que va a hacer que mejore mucho la transparencia, porque lo que nos va a dar el tenerlo, esa información, vamos a tener información de cada uno de los pasos, de cada uno de los elementos por los que ha ido pasando ese alimento. No sé hasta qué punto
es absolutamente imprescindible que eso tenga un valor económico, que se le ponga un valor económico, pero sí que por lo menos el cliente va a saber exactamente eso, va a tener con transparencia, ver absolutamente todo ese paso. Y es cierto también que para eso necesitamos un consumidor, un cliente que tenga un espíritu crítico, que tenga una mentalidad crítica y que se replantee muchas cosas. Y necesitamos también que los medios de comunicación nos ayudéis muchísimo en este aspecto para poder trasladar todo este valor. O sea, que yo creo que es eso, al final siempre vamos a hablar de trabajo conjunto. En eso estamos. Hemos hablado antes de cooperativismo, que nos falta. Que nos falta asociacionismo, cooperativismo, pero nos falta también inversión. Yo recuerdo que cuando llegué a esta provincia en el año 89, acababa de prácticamente ponerse en marcha el pantano de Riaño, y con el pantano de Riaño iban añadidos los regadíos de Payuelos. Y seguimos igual. Totalmente. Han pasado 32 años. Totalmente. Y seguimos igual, ¿no? Totalmente. Y eso, ¿cuándo va a llegar todo esto, no? Y en el Bierzo, además, modernización de regadíos, concentración parcelaria, que decía antes, y sobre todo y fundamentalmente innovación, que no se produce tampoco. Sin todo eso, bueno, me vas a decir que un poco, pero bueno, como sabemos que esto es una industria teóricamente todavía familiar, la innovación poco, ¿no? De momento, ¿no? Pero todo eso es necesario. Y quien tiene que poner todo eso sobre la mesa son las administraciones públicas. La Junta y SEIASA han hecho mucho por la modernización, pero todavía falta muchísimo. Y sin eso... Mira, yo creo que lo que falta, por un lado, es decir, primero, normalmente lo que necesitaríamos todos es planes a largo plazo, pero y que esos planes a largo plazo realmente se cumplieran. ¿Qué ocurre? Que como lógicamente el sistema político que tenemos lo que hace, digamos que lo que premia son planes a muy corto plazo, es decir, planes a 4 años, que luego son a 3, a 2, a 1, pues esto va un poco en contra de esto que estamos hablando. Hay una parte importante en este aspecto que requiere valentía política, porque hay que tomar decisiones que no son fáciles, son decisiones que a lo mejor en las siguientes elecciones no se trasladan a votos, y esto cuesta muchísimo que se tomen este tipo de decisiones, ¿vale? Pero sí que es verdad que sería necesario tomar este tipo de decisiones en lo que refiere, como bien comentabas, a la concentración parcelaria y en lo que se refiere a la modernización de regadíos. Luego también haría falta, y esto me parece importante, y es que los propios ciudadanos seamos conscientes de que eso es necesario y que eso requiere una parte de generosidad también por parte de todos, ¿vale? Y eso a veces también nos falta. En cuanto al tema del agua, pero si es que hemos tenido siempre tantísima agua, que ¿por qué nos vamos a preocupar de modernizar regadíos? ¿Por qué nos vamos a preocupar de ser más eficientes? Como no hemos visto esa necesidad, como no tenemos esa visión de futuro, pues por eso tampoco se ha hecho, pero eso es fundamental. Pues ya está ahí. Hombre, es que eso es básico, o sea, eso es de las cosas por las que habría que empezar, son esas dos, como bien comentabas, la concentración parcelaria y la modernización de regadíos. Y luego queda una tercera pata que para mí es fundamental. La industria de transformación. La industria de transformación, mira, sobre todo, ya no es que sea en sí industria de transformación, que es importante, sino aquello que genere valor, o sea, aquello que genere el producto que después va a valorar el cliente, ¿vale? Que puede ser de una manera o de otra, puede ser que simplemente el cliente valore un producto presentado de una determinada manera, o que no, que lo que realmente el cliente valore sea esa transformación, ¿vale? Y te quiero decir un aspecto, es decir, hay un punto que para mí es básico y fundamental, que es la formación. Necesitamos hacer el sector agroalimentario un sector atractivo para los jóvenes. Y para eso tenemos que conseguir, y esa sería para mí otra de las apuestas importantes que tendríamos que traer aquí a León, es ver un poco qué es lo que tenemos y conseguir una buena formación profesional, formación más avanzada, pero formación que tenga mucho que ver también con la digitalización, para que sea atractivo, para que vean ellos una opción de futuro. Pero permítame que te diga, la industria de transformación es absolutamente básica. O sea, voy a poner un ejemplo sencillo. Sí. Tú coges un tomate de Mansilla, Mansilla de las Mulas, coges el tomate y se lo vendes a un paisano de Cuenca que tiene una fábrica para embotarlo. Ese tomate se lo vendes por, no voy a decir una barbaridad, 1 euro. Este señor lo bate, lo mete en un tomate, en un frasco, y lo vende por 4. Esos 3 euros se han quedado en Cuenca. Si nosotros tenemos la fábrica aquí, esos 3 euros, ese valor añadido, se queda en el Bierzo, se queda en León. Y no tenemos eso. Lo tengo claro. Y por lo que veo, no lo vamos a tener mucho tiempo. Vamos a ver, eso te lo compro perfectamente, porque es un tema que además estamos aquí en el Bierzo y podemos hablarlo con la castaña.
que nos ha pasado tradicionalmente con la castaña, ¿no? La castaña era de aquí, pero se llevaba afuera, se hacía el marrón glacé, y eran los que hacían el marrón glacé en Orense o en Italia, o en donde fuera. Sí, los que, por ejemplo. ¿Vale? Perfecto, vale. Pero te voy a poner un ejemplo, y además esto lo voy a hilar con el tema que comentabas de innovación. Mira, tenemos aquí una empresa en El Bierzo, que es Castañas Campelo. No te puedes imaginar lo innovadora que es esta empresa, y es una empresa familiar. Y es una empresa que tiene un producto de aquí. Y es una empresa que ahora mismo ha sacado una innovación que es la harina de castaño con unas determinadas características, no te las podría especificar en este momento, ¿no? Y que realmente, perfecto. Y realmente su preocupación ahora mismo es cómo consigue que este producto realmente sea apreciado por el consumidor. ¿Vale? Esa es ahora mismo su preocupación, o sea, cómo consigue, cómo llega para que, exactamente igual que consigue que consumidores fuera de España sí que aprecien este producto, aquí en España se aprecia igual. Y están trabajando en este tema. Y a mí esto me parece impresionante, o sea, el trabajo que se está haciendo. Pero te pongo otro ejemplo. Patatas Hijolusa, que también es de nuestra provincia y lo conocéis. La transformación que hace Patatas Hijolusa es mínima, pero aporta un valor impresionante al consumidor. Y hace una transformación. Entonces, no solamente es poner, es decir, transformación en cuanto a, es que tengo que hacer productos elaborados. No, tengo que tener muy claro qué quiere el consumidor y cómo se lo puedo dar. Y todo el valor que puedo generar, que cuanto más cerca, o sea, cuanto más próximo esté ese valor que ponemos por el medio, cuanto más próximo esté del sector primario, mucho mejor, porque vamos a ser infinitamente más eficientes. Les voy a decir cómo, y para eso está la Televisión de León, la 8 del Bierzo y la 8 de León, y el Diario de León. Y para vender nuestros propios productos nos tenemos que creer nuestros propios productos en casa. Totalmente. Y no pensamos que la promoción en casa es absolutamente básica. Y nos olvidamos de la promoción en casa. Estoy de acuerdo. Y eso no puede ser. O sea, porque lo primero que tiene que conseguir todo ese tipo de empresas es que los leoneses estemos orgullosos de esas empresas. ¿Y cómo nos sentimos orgullosos? Conociéndolas. Totalmente. ¿Y cómo se conocen? Vendiéndolas. Totalmente de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero porque en general el empresario español no somos muchas veces muy de contar las cosas. Pero estoy de acuerdo que la mejor manera de conseguir eso, evidentemente, es contándolo. Eso está claro. Y luego eso tenemos que buscar la forma de que el consumidor aprecie los productos que tenemos en León, ya no solamente porque sean cercanos, sino por lo que hablamos, por la calidad que tienen, por la innovación que aportan y por la seguridad alimentaria. Y si me dejas un momento, te quiero dar un dato con relación a eso que comentabas en cuanto a la transformación. Mira, tenemos los datos de exportación del sector agroalimentario de Castilla y León. Castilla y León exporta 2.208, exportó de enero a noviembre del 2020, 2.208 millones de euros. Eso Castilla y León. Almería sola, 2.884 millones. Almería sola. Y Castilla y León, 2.208 millones. O sea, te quiero decir con esto que tenemos un recorrido tremendo, que tenemos esta palabra que no nos gusta tampoco porque siempre la decimos y luego nunca es realidad, que tenemos tanto potencial que no somos capaces de hacer una realidad, ¿sabes? Pero realmente yo creo que sí que, o sea, tenemos los mimbres adecuados, tenemos el territorio preparado para esto. Si preparamos además a las personas para que realmente les apetezca y vean una vía de futuro en el sector agroalimentario, creo que tenemos aquí, o sea, tenemos ya no solamente es que seamos estratégicos, es que realmente vamos a ser un pilar fundamental para nuestra provincia, ¿eh? Recordaba yo que también hay que estar preparado para lo que pueda venir, es decir, estamos en un momento tan convulso, en tantas situaciones que parece que hay que estar preparado para lo que venga, aunque nos parezca absolutamente estratosférico. Hablaba precisamente hace un momento de la concentración parcelaria, la optimización, modernización de los regadíos, pero no nos estamos dando cuenta que estamos metidos en un cambio climático absoluto, que precisamente lo hablábamos hace unas semanas con la persona responsable en Castilla y León de AEMET, que nos contaba un poco cómo había sucedido el fenómeno Filomena, etcétera, pero también el campo va a sufrir ese cambio climático y nos vamos a ver obligados a cambiar, a innovar. El agua va a estar muchísimo más limitada, vendrán pandemias de otro estilo al campo, plagas, es decir, hay que estar preparados también para lo que pueda venir en este sentido, ¿no? El cambio climático está ahí también. Claro, el cambio climático es algo que llevamos sufriendo, viviendo con él desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Pues eso, que tenemos esta mala costumbre de que hasta que no pasa algo crítico, no somos capaces de abordar ese tema, ¿no? Entonces, precisamente os comentaba antes que además es que, bueno, pues dentro de uno de los proyectos, el proyecto Mencía,
En Vitartes acabamos de presentar nuestro plan de mitigación y adaptación al cambio climático del sector agroalimentario de Castilla y León. Y ahí ponemos de manifiesto muchas de estas cuestiones que tú estás comentando, o sea, la escasez de agua, la falta de fertilidad que vamos a tener en el suelo, y por lo tanto una de las cosas que hablamos es la necesidad de fortalecer esa planificación y gestión de los recursos hídricos, y hablamos pues eso de medidas que garanticen el uso eficiente y la mejora de los sistemas tanto de almacenamiento como de conservación o reutilización, como es el caso del riego, que era lo que comentábamos ahora de la modernización del regadío. Y hablamos también, otra de las medidas que ponemos encima de la mesa es la importancia de la formación también de los agricultores y ganaderos para la gestión de los nutrientes. Hablamos también de los incendios y de la desertificación. Y hablamos también en este documento, que de verdad que es de mucho interés, hablamos también eso de cómo estamos teniendo unas temperaturas extremas, o es decir, una serie, son unos cambios que son, o sea, que digamos que son muy diferentes a lo que estamos viviendo ahora, y esto nos va a obligar, pues seguramente, a cambiar las fechas en las que se siembra, por ponerte un ejemplo, o buscar incluso, ¿no? Buscar variedades diferentes, efectivamente, que se adapten mucho mejor. Entonces, claro, todas estas cosas, nosotros lo que hemos hecho un poco es eso, es poner encima de la mesa y decir, oye, marcar las prioridades que tienen que ver con esto que estamos comentando, con la escasez del agua, la falta de fertilidad del suelo, la sequía y las altas temperaturas, y poner una serie de medidas que consideramos que hay que llevar adelante. Y lo que hemos hecho con esto ha sido presentárselo a la Junta de Castilla y León, a las diferentes consejerías, y ya hemos tenido alguna reunión con ellos, y lo que hemos decidido, o sea, lo que hemos quedado con ellos es en seguir trabajando, incluso en aprovechar los fondos que van a venir de Europa, que tienen mucho que ver con esto, tratar un poco de aprovecharlo precisamente para esto, para ir preparándonos ya, para ir ya tomando acción para todo esto que ya estamos viviendo. ¿Cómo se va de las musas al teatro? Porque me imagino que esto de la teoría a la práctica vaya un mundo. ¿Cómo se tomará esto el sector primario? ¿Lo entenderá? Por eso es importante que de verdad, o sea, tenemos que pensar mucho en las nuevas generaciones, tenemos que pensar mucho en el relevo generacional. Esto puede ser que para los agricultores actuales o para el sector primario actual algunas cuestiones sean un poco complejas, pero si vamos un poco, o sea, primero si vamos trabajando todos y vamos poco a poco, y de verdad que tenemos una planificación de cómo tenemos que ir trabajando con la Junta, si vamos además comunicando, informando y vamos tomando estas cuestiones, poco a poco lo tenemos que conseguir. Si Juanfran quiere hacer algo sobre esto. Tenemos 4 minutos. Voy a apoyar en primer lugar la moción de Joaquín de que las empresas inviertan en medios como la 8 Viernes. Suscribimos cada una de las palabras. Sí. Apruebo la moción de Joaquín. Y en segundo lugar, algo que ha dicho Marisa también, hace relativamente poco, ayer o antes de ayer creo, el gobierno chino presentó un plan por el que en el año 2025 va a poder decidir en qué zonas de su territorio llueve o no llueve. Por lo tanto, el futuro nos viene también positivo. Vamos a poder decidir si en el Bierzo llueve y cuándo llueve. Y también en León. Mi última pregunta es sencilla. Yo no soy de esta tierra, aunque ya me siento como ella, pero yo sí soy de los que veo el valor, el potencial de esta tierra, ¿no? Y algunas veces los que están aquí lo tienen tan cerca que se hace invisible. La pregunta es muy clara. ¿Hay un plan para intentar salir fuera y hacer un plan para convencer a inversores extranjeros o del propio territorio que vengan a invertir, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el vino, pues por ejemplo que vengan a invertir en la cecina, que vengan a invertir en sectores que parece como que están muy cerraditos aquí, sin dejar que fuera venga dinero que pueda dar trabajo, que pueda dar alegrías económicas? ¿Hay un plan? ¿Se puede trabajar eso? Si la pregunta es si se puede trabajar eso, mi respuesta es sí. Si la pregunta es si hay un plan, yo lo desconozco. O sea, otra cosa es que me digas, otra cosa es otra cosa es que a lo mejor, yo qué sé, pues igual si hablamos con la IGP de la cecina, igual ellos te dicen que tienen algún plan, pero la realidad es que nosotros sepamos, no lo hay. Pero estoy de acuerdo contigo en que tendría que haberlo. Sí, ahí viene lo de si fuéramos capaces de... Claro. Yo no quiero dejar la última porque es algo que a mí en realidad me duele, que es la cuestión energética. Es decir, la producción de energía para el cultivo, para todo este tipo de cuestiones, es absolutamente básica, ¿no? Sí. Es demasiado cara y, sin embargo, bueno, cuando se plantean otro tipo de posibilidades de generación de energía, más eólicas, más en fin,
de otro tipo que no sea de combustible fósil, enseguida siempre llegan los ecologistas y dicen esto no puede ser, no se pueden poner molinos en la montaña, no se pueden hacer determinadas cosas. Hay que combinar las dos cuestiones, pero lo que está clarísimo es que hay que abaratar la energía para el productor. Claro, y eso hoy por hoy es imposible. Mira, la realidad es que en España ahora mismo el coste energético es un 30% superior al que tienen en Francia, por ponerte un ejemplo. Entonces necesitamos abaratar ese coste energético a toda costa. Y es más, yo creo que una de las medidas de incentivar, para poder incentivar la actividad económica en las zonas rurales, sería esa. Sería que pudiéramos tener algún tipo de beneficio en esas cuestiones para hacernos mucho más competitivos, ya que en otros aspectos lo tenemos mucho más complicado. Y luego hay un tema que es cierto, o sea, claro que tenemos, o sea, la sostenibilidad es fundamental, que tenemos que proteger el ambiente, el medio ambiente, eso es básico, pero como no dotemos a las zonas rurales de una actividad económica, se van a morir. Entonces, tenemos que ser capaces de compaginar una cosa con... Y es perfectamente... Tenemos que ser capaces, es verdad. Si fuéramos capaces. Si fuéramos capaces. Bueno, que sí, que lo vamos a hacer. Con la última, yo 10 segundos y 10 segundos para responder. Va a decir Joaquín que soy recurrente, pero es que forma parte de la Mesa por León. Siempre vamos a con el mismo tema, pero es verdad que es una de las asesoras de esa mesa que, bueno, está dando un poco de tumbos en el camino, pero desde el punto de vista técnico, que es lo que aportan en esa mesa, ¿hay futuro de verdad para León? A través de ese formato, de esas plataformas, que usted además ya conoce muy bien. Yo creo que ya es la última oportunidad que da este tipo de plataformas, ¿no? Cualquier plataforma colaborativa es interesante. ¿Qué pasa? Que en este caso hay que tener muy claros los objetivos, hay que tener muy claro el presupuesto y hay que tener muy claro con qué herramientas se cuenta. ¿Hay presupuesto? Y está en ese tema. No lo conocemos. Nosotros, desde luego, los que expertos no lo conocemos. Entonces, mientras eso no esté claro, el resto no lo sé todavía, ¿no? Es incierto. Beatriz Escudero, presidenta de Vitartis, Asociación de Industrias Alimentarias de Castilla y León, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por dedicarnos al sector este tiempo. Marisa Vázquez, directora del 8 Bierzo, buenas noches. Joaquín, director de Diario de León, buenas noches. Y Juan Francisco Martín en León, director de la 8 León, muy buenas noches. Juanfran. Buenas noches. El Filandón vuelve a la pantalla de la 8 el próximo miércoles. Que pasen la mejor semana posible.